capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, espero aquí que todos estemos en un mismo sentir de venir delante del Señor y sentarnos para escuchar su palabra y no la palabra de hombre ni de tradiciones. Aquel sermón del monte fue realmente excepcional, y qué privilegiados fueron todos aquellos que se sentaron frente al Señor Jesús para escuchar estas palabras. Espero que todos los que estemos aquí podamos sentir ese mismo privilegio, que la Escritura y su palabra son tan vivas y eficaces como aquella vez que se pronunciaron por primera vez en ese sermón. Seguramente todos aquellos oidores de ese gran sermón del monte eran hombres tan necesitados como nosotros de escuchar las dulces palabras de vida. Hermanos, no somos distintos a ellos. No somos distintos a aquella primer audiencia que tuvo Jesús frente a él en aquel día. Somos hombres, somos carne, somos humanos, y todos nosotros, hermanos, experimentamos las mismas cosas que aquellos hombres experimentaron: dolor y angustia. Quizás eso sea lo que nos una a todos en esta mañana. Si hay un común denominador entre todos nosotros, sería que todos hemos sufrido en alguna medida dolor y angustia. Algunos se han pasado por tragedias, otros por enfermedades, algunos otros han sufrido alguna pérdida importante material, otros hemos perdido seres queridos. Y así, hermanos, el dolor nos une de alguna manera y podemos identificarnos unos con otros en ese estado de miseria y de necesidad de ser consolados. Hermanos, el dolor es algo que como humanos siempre queremos evitar. Hacemos todo lo posible por evitar el dolor y nos hemos dado cuenta que simplemente no podemos evitar el dolor. Y para esto, hermanos, el mundo tiene todo un sistema, porque sabe el mundo y reconoce que es un ser miserable, que el ser humano es un ser que necesita ser consolado, y el mundo ha provisto todo un sistema para evitar el dolor. Así es que si el dolor es físico, el mundo provee innumerables tratamientos o medicamentos, pero si el dolor es emocional, es del corazón, para eso también el mundo ha provisto de algo. Miles y miles y miles de formas de entretenimiento, de distracción: alcohol, drogas, sexo, inmoralidad, televisión, internet, diversiones, apuestas, el azar, los juegos, infinidad de cosas a nuestro alrededor para tratar o por lo menos disuadir el dolor. Provee de filosofías, pensamientos de psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la receta del mundo para aliviar el dolor básicamente siempre va a ser la misma. Nos dice a los hombres: dejen a un lado su dolor, hagan a un lado sus problemas, no piensen en ellos. Traten de vivir la vida lo más felices que puedan, ya que solamente hay una vida. Pero contrario a esto, hermanos, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, nos dice algo distinto. Bienaventurados los que lloran, dichosos, felices los tristes, los que se lamentan. El mundo pensaría de esto es algo ridículo, ¿verdad? Esto es absurdo. ¿Cómo es posible que se pueda expresar algo así? ¿Qué clase de receta es esta? ¿Cómo un hombre que llora puede ser feliz?
¿Cómo es que el triste puede ser gozoso? ¿Qué clase de paradoja es esta? Hermanos, ciertamente la enseñanza de Jesús no es decirnos que toda la tristeza es bienaventurada. No toda la tristeza, hermanos, es bienaventurada. La pregunta es, ¿cuál es la tristeza que trae esta dicha y que trae esta consolación? ¿Cuál es la clase de lágrimas que proveen esta grande bendición que declara Jesucristo? Ciertamente las palabras de Jesús encerraban un profundo significado. Así llamaba la atención de sus oyentes, y espero que así llame también nuestra atención. ¿Cuál es la tristeza bienaventurada? ¿Cuáles son las lágrimas que traen consolación y esa dicha divina? Por supuesto, para poder responder a eso, no podemos acudir a nuestras imaginaciones, tenemos que acudir a la misma palabra de Dios. Vayamos a lo que nos enseña la Escritura en 2 de Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo habla acerca de la tristeza, de una tristeza que no es bienaventurada y de una tristeza que trae bendición. 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. El apóstol Pablo dice las siguientes palabras: porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye. Estoy leyendo la versión Peshitta. Y restaura para vida. Pero existe otra tristeza, la tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce muerte, dice. Hermanos, es claro en la Escritura que existen estos dos tipos de tristeza. Una tristeza bienaventurada que producirá vida, traerá bendición, y una tristeza, lágrimas, que lo único que producirán será muerte. Hablemos de estas tristezas, hermanos, de estas lágrimas. Las lágrimas del mundo, la tristeza del mundo. La tristeza del mundo, hermanos, tiene dolor, tiene angustia, tiene lágrimas, pero no produce arrepentimiento. La tristeza, las lágrimas del mundo no producen ningún arrepentimiento, ningún cambio de actitud. Es la tristeza que tuvo Esaú. Vamos a Génesis capítulo 27 y veamos la tristeza de este hombre que no dio ningún fruto de arrepentimiento. Génesis capítulo 27, verso 38 nos habla de Esaú. Este hombre perdió la bendición de su padre y se lamenta. Dice la Escritura: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y dice la Escritura: y alzó Esaú su voz y lloró. Sin embargo, el llanto, el dolor de este hombre no le llevó a reconocer su orgullo y su soberbia. Este hombre ya había menospreciado la bendición de su padre anteriormente y ahora ha perdido de nuevo la bendición. Él ya había perdido la primogenitura menospreciándola, cambiándola por un plato de lentejas y confiando orgullosamente en su fuerza. ¿Yo para qué quiero eso? Yo tengo fuerza, tengo habilidades para cazar, yo puedo hacer prosperar mi vida. No necesito la primogenitura. Y ahora pierde la bendición de su padre antes de morir. Y ahora se queja. Ahora llora amargamente, llora, pero no reconoció su pecado. No reconoció la clase de hombre que era, sino simplemente, dice la Escritura, lloró. Esas lágrimas son las que producen ira, son las que producen rencor. De hecho, Esaú dijo: voy a matar a mi hermano. Producen muerte. Las lágrimas del mundo no tienen verdadera bienaventuranza o bendición, producen muerte. Es lo que dice
el apóstol Pablo a los corintios, no hay arrepentimiento, no hay un llanto que diga es verdad, yo he menospreciado, he fallado, Padre, te he fallado. No, lloró como aquel que llora porque ha perdido algo importante, como un berrinche. Se lamenta porque ha perdido algo, pero no hay arrepentimiento. La tristeza que según el mundo va a consumir el alma, es la tristeza que enferma el cuerpo, hermanos, que consume toda esperanza. Esa tristeza, por supuesto, no es la que habla el Señor Jesucristo y dice, bienaventurados los que lloran. No, esa tristeza no tiene consolación. Pero la tristeza que es según Dios, la tristeza bienaventurada, también tiene lágrimas, también tiene dolor, también hace punzar el corazón, pero es distinta. Son lágrimas que brotan porque han reconocido su miseria. Así, hermanos, vemos lo que habíamos mencionado anteriormente, que una bienaventuranza va a emanar, va a brotar del anterior. Estas lágrimas brotan de ver la miseria, la pobreza espiritual, la debilidad, y esas lágrimas son las que son bienaventuradas. Para poner otro ejemplo, hermanos, son las lágrimas del hijo pródigo. El hijo pródigo, aquel que reconoció primero su estado espiritual, dice la Escritura, y volvió en sí, se dio cuenta de la situación en la que estaba, miserable, en medio de los cerdos, sin tener que comer. Volvió en sí, se dio cuenta de su pobreza, se pudo dar cuenta que estaba en esa condición más vil entre los cerdos, y de allí emanan las lágrimas de arrepentimiento y las declaraciones verdaderas de arrepentimiento. Así el hijo pródigo pudo decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La tristeza bienaventurada que tiene bendición de Dios y que tiene consuelo son aquellas lágrimas que te llevan a Cristo, que te hacen volver a Dios. ¿Cuántas lágrimas hay en el hombre que aunque llora y se lamenta, no lo guían a doblar sus rodillas? Lloran, su desesperanza, su dolor es tan grande que llegan hasta el suicidio, pero no van a doblar sus rodillas. No, esas lágrimas nunca guiaron a nadie a Dios. Las lágrimas, la tristeza del mundo. Pero existen otras, las que brotan de un corazón que reconoce su condición. Yo no puedo, soy miserable, necesito de Dios. Y guían tu vida a Dios, llevan tus pasos a Cristo. Como el hijo pródigo reconoció su situación y entonces se levantó y fue a su padre, llorando, arrepentido y declarando: Padre, he pecado contra ti. Así, hermanos, la tristeza bienaventurada es aquella que trae arrepentimiento, que es producto de ver el estado espiritual, y no es el simple lloro por ver las consecuencias del pecado. Hay aquellos que lloran por ver las consecuencias, las marcas, las cicatrices de sus pecados. Ven sus familias destruidas y lloran, pero no vienen a Cristo. Ven sus matrimonios destruyéndose y lloran, pero no vienen a Cristo. Ven sus cuerpos enfermos, lloran, pero no vienen a Cristo. Hermanos, los hombres pueden llorar por ver las consecuencias de su pecado y decir: es verdad, esto es
es porque yo cometí esta infidelidad, es verdad, es porque yo no debí de haber hecho esto, entiendo mi pecado. Pero si no viene a Cristo, todas esas lágrimas o entendimiento no servirá de nada. Tiene que venir a Cristo. La tristeza bienaventurada entonces es solo aquella que va a llevarte a los pies del Señor. Piensen esto, es la tristeza que tuvo el apóstol Pedro. Le falló al Señor de la manera más fea. Le negó 3 veces. No le conozco. Le falló en el momento más crucial. Cayó duro el apóstol, ¿verdad? Y dice la Escritura, y lloró. Cuando cantó el gallo, lloró amargamente. Lloró amargamente. Hubo lágrimas que brotaron de su corazón. ¿Y cómo saber si esas lágrimas fueron bienaventuradas? Podemos saber que fueron y brotaron de un corazón que vio su miseria, vio su estado espiritual. No soy tan fuerte como pensaba. Soy un miserable, soy un pobre, no tengo fuerzas en mí, le fallé al Señor. ¿Cómo saber que brotó verdaderamente de ese entendimiento? Hermanos, que cuando Pedro vio a Jesús en la orilla de la playa, saltó de la barca y fue corriendo a él. Sus lágrimas lo llevaron de nuevo a Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No fue así con Judas. La tristeza de Judas fue aquella que vio lo que hizo. Vio cuando de repente hubo una luz, una chispa de luz en él. Su conciencia lo atormentó, lo llenó de desesperanza, de angustia y de desesperación. Y esas lágrimas lo único que hicieron fue llevarlo a buscar un árbol para colgarse, para encontrarse con la muerte. La tristeza bienaventurada, hermanos, es la que produce salvación a todo aquel que viene a Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así, hermanos, aprendemos de Cristo. Jesús está diciéndonos algo con esto. Y tome bien en cuenta eso, sobre todo en el tiempo en el que vivimos y en el tipo de cristianismo que se vive hoy en día. Jesús nos enseña con estas palabras que la vida del creyente no es puro gozo y risas y burras y bravos. No. Hay muchos motivos que nos llevarán a llorar. Si sufrimos, hermanos, la pérdida de un ser querido, recordaremos que Jesús también lloró. Los verdaderos creyentes tendrán también muchos motivos por el cual derramar lágrimas. Si así, hermanos, llegase a ser que perdiésemos un ser amado, en medio de esas lágrimas y lamentos, podemos ir a Cristo y recordar que la muerte es consecuencia del pecado. Y llorar y punzar el corazón, porque entendemos que la muerte no era el plan original de Dios, sino es consecuencia del pecado. Pero podemos ir aún más allá al Señor y recordar que Cristo dijo que Él es la resurrección y la vida. Así es que si alguien por otra parte llegase a robar nuestros bienes, esos bienes que con tanto trabajo logramos obtener, quizás el pesar sea tan grande que lloremos. Pero si estas lágrimas nos hacen recordar que nuestras riquezas no son de este mundo, esas lágrimas serán bienaventuradas. Si perdemos nuestro empleo, en medio de todo eso podemos llorar. Pero si esas lágrimas nos llevan a doblar nuestras rodillas
y reconocer y recordar que si Dios cuida de las aves, cuidará de nosotros. Esas lágrimas derramadas serán bienaventuradas, porque reciben consolación. Amén. Tenemos algún dolor o enfermedad, se nos ha detectado una nueva enfermedad, se nos ha dicho que el cuerpo ha enfermado y tiene algo grave, podemos llorar. Si el cuerpo se duele, ese dolor físico, y hace brotar lágrimas de nuestros ojos, hermanos, si esas lágrimas nos llevan a anclarnos en las promesas del Evangelio, que tenemos un cuerpo que nos va a entregar, uno que no tendrá dolor, un cuerpo glorificado. Entonces esas lágrimas del día de hoy serán bienaventuradas. Por otra parte, hermanos, el falso evangelio de la prosperidad nos enseña cosas muy distintas a la palabra de Dios. Nos enseña, y no se deje engañar y seducir por esos predicadores de la televisión o de conocidos o amigos que tenga usted, que tengan esta doctrina. Aquellos que dicen que para ser lleno del Espíritu Santo tú tendrás que evidenciar y tendrás que traer siempre una sonrisa tatuada en tu rostro, y tendrás que decir cómo estás siempre en victoria, aleluya, porque así es. Esto es ser lleno del Espíritu. Hermanos, esto está profundamente equivocado. Aquellos que enseñan que tienes que estar siempre en un bienestar terrenal, siempre tienes que estar sano si no estás en maldición, siempre tienes que estar en riqueza, en abundancia si no estás en maldición, alguna clase de pecado habrás cometido. Siempre tienes que estar gozoso, carcajeándote de la vida, ríete, búrlate de la vida, que tú eres un hijo de Dios, tú eres victorioso. Esa doctrina es doctrina de demonios, es doctrina terrenal, es doctrina diabólica, es carnal, es antibíblica, es del mundo, es temporal. No pone su vista en las cosas de arriba, sino pone su vista en las cosas de la tierra. Jesús enseñó otra cosa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Existen las lágrimas cristianas, existen las lágrimas del creyente, y estas lágrimas son las lágrimas del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, es importante lo que quiero decirles. Este tipo de lágrimas bienaventuradas escasean en la iglesia. Jesús lloró, y es necesario ver y entender que a nosotros se nos demanda ser como Jesús, que el esfuerzo nuestro es por tratar de ser como Él fue. Y Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús tuvo lágrimas en sus ojos? Jesús lloró por los pecados de otros. El creyente verdadero habrá de llorar las mismas lágrimas de Cristo. Llorará por los impenitentes, por aquellos que no se han arrepentido. Jesús lloraba cuando miraba la ciudad impenitente, la ciudad que no quería nada de Él, porque Él sabía las consecuencias del pecado, sabía el final de todas las cosas y sabía el destino de las almas, y lloraba. Y cuando miraba los pecados de los otros se lamentaba. ¿Somos nosotros así? ¿No habremos nosotros de llorar como Cristo lloró al ver el pecado de los otros? Hermanos, el verdadero creyente debe de ser como Cristo. Llorar por la ciudad que rechaza la salvación. El verdadero cristiano, hermanos, es aquella madre que está llorando por su hijo que no quiere nada de Dios. Esas lágrimas son bienaventuradas. El verdadero cristiano es aquel hijo que se lamenta porque sus padres son idólatras y llora delante del Señor, llora.
El verdadero creyente, hermanos, son aquellos amos que se lamentan por sus siervos al verles borrachos y blasfemos. Son los empleados, los esclavos, los siervos, que cuando ven a sus amos se lamentan y lloran porque ven su avaricia, su codicia y no vienen a Cristo. Hermanos, existen las lágrimas cristianas. El dulce cantor de Israel, el rey David, lloraba lágrimas bienaventuradas. Dice en el Salmo 119, los 3 ríos de agua descendieron sobre mis ojos cuando volteé y vi que desechaban tu ley. Lloré cuando vi que los hombres no guardaban tus mandamientos. Lloré. Son las lágrimas del apóstol Pablo, hermanos, las bienaventuradas, aquellas que cuando ve a la iglesia identifica a hombres impíos, malvados, que trastornaban a la iglesia, y dice Pablo, y lo dijo llorando, lágrimas salían de sus ojos, lo digo llorando, que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando vemos al mundo, ¿qué miramos? Oh, son pecadores, como si fueran nuestros enemigos. Son pecadores, son duros. Dice Pablo, a estos lo digo llorando, porque están pecando, y sé el destino de ellos, de todos aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Saben qué produce ese entendimiento? Dolor, lágrimas. Es el pesar de Cristo. Cristo fue, Pablo lo fue. Todo creyente debe de tener este tipo de dolor en sus corazones. Dice la Escritura que Esdras se postró delante de la casa del Señor y lloró por los pecados del pueblo. El verdadero cristiano, hermano, no solo le desagrada el pecado del mundo que está perdido, no solamente rechaza el pecado, el verdadero cristiano se duele por el pecado del mundo. Así, hermanos, cuando vemos la inmoralidad, no solamente decimos, ay, qué cochinos, oh, qué cosa tan sucia. No, debe de haber dolor en nuestros corazones, porque entendemos el fin de todas las cosas. Cuando vemos la idolatría, decimos, oh, qué idólatras. Debe de haber lágrimas en nuestro corazón y también llorar. Cuando vemos las noticias y vemos las guerras, las hambrunas, la pobreza, nosotros entendemos todo eso que se ve en las noticias es consecuencia del pecado. Cuando vemos la violencia en nuestras calles, en nuestra ciudad, las muertes, las decapitaciones, los hombres descuartizados, lo que ocurre todos los días en esta ciudad, nos espantamos como cualquier otro ciudadano, o también entendemos es producto del pecado y nos lamentamos por eso. Pero mucho de esto, hermano, falta en la iglesia el día de hoy. La iglesia es egocéntrica. Creo que no conoce este tipo de dolor. No tiene compasión por los perdidos. De alguna manera soberana, Dios va a salvar a los pecadores y no toma su responsabilidad. No tiene pesar en su corazón. Si Cristo estuviera entre nosotros, de otra manera sabemos, claro que lo está. Se hubiera tocado verle llorar sobre la ciudad de Jerusalén cuando vio esa ciudad impenitente en sus pecados y que no quería nada de Dios. ¿No sería acaso Él nuestro mayor ejemplo para estos días en nosotros sentir ese mismo pesar por nuestra ciudad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una hermana me decía la semana pasada que fuimos a predicar, o la antepasada, una de estas dos ocasiones, dice, qué triste
mientras predicaba, mientras se compartía el Evangelio allá afuera del hospital, las personas distraídas, las personas no escuchaban, no ponían atención, como si nada, y se les estaba predicando el Evangelio. Decía, qué triste, me sentía mal. Pues yo también me sentía exactamente, yo me sentía mal. Era como a los días de Noé, predicaban y la gente seguía sus cosas y no ponía atención al mensaje. Dolor cuando ves a las almas y están frente al Evangelio y no lo atienden. Uno sabe cuál es el final de eso y nos lamentamos, pero hace falta más de eso en esta iglesia y en la iglesia en general. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por supuesto, también debemos de llorar por nuestro propio pecado. Esas son las bienaventuranzas, son las lágrimas bienaventuradas. Cuando estamos frente a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos muestra un Dios santo, perfecto, justo. Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos ese Dios con los estándares tan altos, cuando vamos a la palabra de Dios y se nos enseña la forma en que yo como creyente del nuevo pacto debo de vivir, y si me dice claramente cómo yo debo de vivir, cómo debe de ser mi vida, y volteo a la palabra, y esa palabra como un espejo me refleja mi condición espiritual, me veo tan separado de todo eso. ¿Lloras? ¿Hay lágrimas? Cuando ves y dices, yo no puedo. Cuando descubro quién soy verdaderamente, ¿eso te hace llorar? Cuando al final del día meditamos y llegamos y nos hacemos la pregunta, cuando al final del día tú evalúas tu día y dices, ¿cómo fue posible que yo hiciera tal cosa? ¿Cómo es posible que yo llegase a cometer tal acción? O terminas concluyendo el día, ¿por qué no puedo cambiar este carácter? ¿Por qué fallo en lo mismo? ¿Por qué? ¿Te desesperas? ¿Lloras? ¿O no te importa? Lo concluyes, ¿por qué me irrito tanto? ¿Por qué no puedo dominarme a mí mismo? ¿Hay dolor en tu corazón? ¿Hay dolor? ¿Hay lágrimas? Si no hay lágrimas, tú no eres bienaventurado. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando descubrimos lo que descubre el apóstol Pablo, vaya a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Quizás estés distraído, quizás estés en tu afán de tu vida, de tus proyectos, y estás tan distraídos. El mundo te ha sedado, el mundo te ha provisto de muchas recetas para aliviar los síntomas, y tú no sientas nada de estas lágrimas que estoy hablando. Yo quiero exponer lo que Jesús está queriendo enseñar aquí. Hay una tristeza que tiene que haber en el cristiano. Cuando el cristiano descubre su estado espiritual y encuentra lo que Pablo encontró, Romanos capítulo 7, verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Encuentras eso en ti? ¿O estás distraído? ¿O estás sedado? ¿O el mundo te ha aplicado su receta, su medicamento para que no sientas nada? ¿O encuentras esta ley dentro de ti? Quiero, pero no puedo.
Quiero hacer la voluntad de Dios, pero me quedo corto. Quiero agradar a Dios, pero mi carne me jala a otro lado. Quiero, pero no puedo. Miserable de mí. Y lloras. O no sientes nada. Qué miserable voy a ser yo si todo está de lujo. Y cualquier contratiempo que se atraviese y me traiga dolor en mi vida, yo sé cómo resolverlo. Yo tengo mis maneras. Me voy a enfocar en mi trabajo. Me voy a enfocar en darle diversión a mi familia, en darle cosas a mi casa. Me voy a enfocar. El mundo me ha dado muchas recetas. Cuando algo empiece a llamar en ti. Hermano, el dolor en el cristiano es completamente inevitable. Debe de ser una realidad en todos nosotros. Un cristiano verdadero no puede fingir que esto no ocurre. Si no encuentras esta ley dentro de ti, examina tu vida espiritual, examina tu relación con Cristo, ve si tienes una relación con Cristo. Pero si esto que estoy hablando no tiene ninguna importancia para ti, no hay lágrimas de estas lágrimas que estoy hablando. Si tú pasan los días y tú nunca dices miserable de mí, estás sedado. Si estás distraído, ten cuidado. El verdadero cristiano no puede fingir que esto no ocurre, hermano. Por esto el cristiano llora y se lamenta, porque encuentra esa ley dentro de sí. Y esta es una bienaventuranza: serás consolado. Porque cada vez que sentimos este pesar dentro de nosotros, y estas lágrimas me llevan a doblar mis rodillas a Cristo, cuando doblo mis rodillas y este dolor me lleva a Cristo, inmediatamente soy consolado. Amén. Consolado por Él, consolado por Dios, y no con una receta artificial de este mundo. Así, hermanos, somos bienaventurados. Si alguno se niega y dice, esto no debería de ser así. ¿Cómo que un cristiano debe de llorar? ¿Cómo que un cristiano debe estar ahí lamentándose por su pecado? No. Si alguien rechaza esto, está rechazando al mismo Señor Jesucristo. Si alguien rechaza esto, hermano, está afirmando que no tiene una vida espiritual. Afirma que no es ni como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo estaba equivocado, que no es como los creyentes, como todos los santos. Y se revela la enseñanza de Cristo que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, si no tienes este tipo de tristeza, examina tu vida. Si no hay este tipo de tristeza en ti, examínate, porque si no, serás un desventurado, un infeliz. Veámoslos de la manera negativa, lo que Jesús dijo. Jesús entonces de manera negativa podría estar diciendo, infelices serán los despreocupados, porque ellos recibirán aflicción. Miserables, pobres, son aquellos que están distraídos, que no lloran, que pasan la vida en risa, en gozo, porque ellos van a recibir gran aflicción. Esta es la realidad espiritual de todas las almas. Ríe ahora y llorarás después. Goza ahora esta vida, este mundo. Miserable, desventurado, porque la desgracia te espera. Infelices, desdichados, dignos de conmiseración, de
de verles y sentir lástima de todos aquellos que se la pasan bromeando y contando chistes, declarando victoria, pero nunca tienen tiempo para considerar el estado espiritual de sus almas. Su dolor ha quedado sedado, están dormidos por la medicina de este mundo y no sienten ningún dolor. Han tomado esa receta propuesta por el mundo y ha aliviado todos sus síntomas. No hay síntomas. Por eso cuando le predicas el evangelio a alguien y tú les hablas del pecado, dicen, ¿qué es eso? Yo no necesito a Cristo, yo estoy tan bien, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque todos sus síntomas, los síntomas, no la enfermedad, sus síntomas para poder sentir dolor han quedado sedados por la medicina de este mundo. La distracción, el entretenimiento, el dinero, la prosperidad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Presentas a Cristo delante de ellos como la medicina del alma y dicen, es que yo no estoy enfermo. Es que yo no estoy enfermo, yo no tengo ningún mal, no hay dolor en mí. ¿Cuál dolor? Yo no tengo dolor. Hermanos, este es el evangelio que predicamos. Si no siente alguien dolor ni pena por su estado espiritual, qué pena. Jesús lo dijo, Lucas 6:25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque van a tener hambre. Ay de vosotros los que ahora ríen porque se van a lamentar y van a llorar. Lucas 26:15. Hermanos, por eso este es el evangelio que predicamos y alzamos la voz y advertimos. La paga del pecado es muerte. Así es que si no se siente dolor por el pecado, solamente es por eso. Está muerto el hombre, está dormido, sedado. Pero si el evangelio, hermanos, logra penetrar y traer algo de luz para que veas tu miseria y sentir dolor, siéntete bienaventurado y corre a Cristo. Ven a Cristo. Él es el gran consolador. Hay promesa para el que llora de esta manera, porque ellos recibirán consolación. Ellos, solamente los que lloran, recibirán consolación. Así, hermanos, es que si nos lamentamos de nuestros pecados, hay una promesa firme de ser consolados. Se nos promete el único remedio para nuestra alma, que es Cristo, el perdón gratuito de Dios. Al que llora, se le promete el perdón de Dios. Es una promesa. Por eso predicamos arrepentidos y convertidos. Crean el evangelio y arrepiéntanse. Hay perdón de pecados. Si hay dolor en el corazón, si hay algo de luz en nosotros que nos muestre la verdad espiritual de nuestra condición, vengamos a Cristo confiadamente, hermanos, que hay una firme promesa de ser consolados. ¿Cuál es esa consolación? Tus pecados serán perdonados. Y Él no miente. Fue Cristo mismo quien prometió esa consolación. Él no miente. Recibirán consolación. Solamente, hermanos, los que reconocen sus pecados han conocido el gozo de esta consolación. Son bienaventurados porque conocen el gozo de sentirse, de saberse perdonados. Si tú no conoces eso, que es levantarte de una oración después de que lloraste y levantarte de allí sintiéndote, he sido perdonado, no tengo duda de eso. Si tú nunca has experimentado eso, estás muy lejos de Dios. El gozo de sentirnos perdonados le viene a aquel que llora por su pecado. El gozo de la reconciliación. ¿Cuántas veces le pasa al cristiano que sabe que ha pecado y se siente lejos de Dios, pero esas lágrimas lo llevan a orar y cuando se levanta está seguro que Dios camina con él? O sea,
Y no es una experiencia mística, estoy hablando de un asunto de fe. Y cuando hay pecado, sentimos esa distancia por nuestro pecado. Llora tu pecado y recuerda que hay promesa de consolación. Tus pecados serán perdonados, serás reconciliado. Vas a saber que Dios te acepta de nuevo, aun cuando nos hayamos apartado de Él. El cristiano verdadero experimenta esa bienaventuranza, el gozo de la gloria que aún nos espera, hermanos. Tenemos un gozo tan grande que no solamente tiene que ver con esos momentos, sino que aún tenemos un gozo, el gozo de conocer que hay una eternidad hermosa que nos espera. Así Cristo, hermano, promete consolación, y Cristo es el primer paracleto. Cuando una persona confiesa su pecado, es consolado por Cristo. Él es su primer gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que bendice a todos aquellos que son quebrantados de corazón. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote Aarón salía después de presentar las ofrendas, el sacrificio, y se paraba frente al pueblo y bendecía al pueblo. Pero dice Hebreos, ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, a Cristo. Y aquí podemos ver esa imagen también de Cristo como sacerdote en el monte, predicando este sermón, diciendo: bienaventurados, dichosos, soltando la bendición sobre todos los corazones quebrantados, todos los corazones dolidos, todos aquellos que lloraban su pecado. Cristo viene y suelta su bendición. Cristo, nuestro sumo sacerdote, dichosos. Hermanos, y ahora como iglesia nosotros tenemos esa bienaventuranza. Él viene y nos bendice cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos da su bendición. Él es quien viene y pone el aceite sobre la herida del hermano que está llorando su pecado y le sana y le venda. Él es quien nos consuela, hermanos, con esas palabras de paz, y sana nuestras conciencias heridas, nuestra conciencia toda llagosa, toda enferma, la conciencia que atormenta. Cuando lloramos nuestro pecado, Él viene y sana nuestras conciencias. ¿Y sabe qué no te hace esperar? Inmediatamente, porque fue su promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Este consuelo llega de inmediato. Cuando te entregas a Cristo, inmediatamente este consuelo llega y no te hace esperar. Cuando vemos nuestros pecados, somos bienaventurados porque el consuelo llega. Vemos a Cristo pagando por nuestros pecados como nuestro sustituto. Vemos la ira de Dios cayendo sobre de Él y no sobre nosotros. Le vemos sufriendo y decimos: he sido perdonado por Cristo. Nuestra conciencia se libera, nuestras heridas son sanadas y nos levantamos como los seres más dichosos sobre el planeta. Miserables todos los que tienen riqueza y no tienen a Cristo. Todos los que están entretenidos, sedados, y dicen que no tienen ninguna necesidad, que nunca lloran. Miserables. Pero bienaventurado aquel que llora por su pecado. Así es que el Cristo se vuelve la solución perfecta para nuestras lágrimas. Así, hermanos, la vida cristiana inicia llorando. Cuando vemos en el mundo natural cómo llega un bebé, llega llorando. En el parto sale el bebé y inicia llorando. Y cuando parte una persona, de nuevo vemos llanto, lloro, dolor. La vida espiritual, hermano, a manera de poner una ilustración, es muy similar. La nueva vida en Cristo así comienza, llorando tu pecado. Recuerdo cuando algunos de ustedes se acercaron a mí y lloraron su pecado. Quiero recordarles que eso no debe de parar. Examina tu vida continuamente.
porque debes de seguir llorando tu pecado. Así continúa la vida cristiana. Una vez que alguien nace de nuevo, es lágrimas y gozo, y luego lágrimas, y luego en la paz, pesar en el corazón, y luego felicidad. Quizás sea muy distinto a lo que se escuchaba anteriormente. Así es la vida. Pesar. Somos redarguidos por el Espíritu Santo y sentimos dolor por el Espíritu, y vamos, nos doblega, nos lleva el Espíritu Santo, nos lleva de nuevo a Cristo, nos permite, nos concede el arrepentimiento, y vamos y lloramos y salimos gozosos. Pero el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra en nosotros, santificándonos, y para santificarnos tiene que mostrar nuestro pecado. El Espíritu tiene que hacernos mostrar nuestra debilidad y nuestro pecado, y lo hace por medio de la palabra. Nos redarguye de pecado, vienen las lágrimas, viene el dolor, viene el quebrantamiento, doblamos nuestra rodilla y nos levanta con gozo al ver a Cristo y su obra. Y así, hermanos, dolor, consuelo, lágrimas, gozo, pesar, felicidad, continuamente. Así, hermanos, tuvimos ese consuelo inicial cuando creímos el Evangelio. Esto continúa, hermanos, el Espíritu Santo consolándonos una y otra vez. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor Jesús, les daré un consolador. El Espíritu Santo no está, hermanos, para andar te dando todo lo que tú quieras. Tiene una obra específica que hacer en ti: santificarte, hacerte semejante a Cristo, y necesita mostrarte tu pecado. Necesita hacerte llorar para que vuelvas en arrepentimiento a Cristo y cada vez seas más semejante a Él. Así es que viene un consuelo y otro consuelo. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y Él nos sigue consolando. Eres bienaventurado. Eres dichoso. No así los malos. No así los malos. No así los malos. Que no hay lágrimas en ellos. No hay pesar en ellos. Este consuelo es bendito, hermanos. Pero, hermanos, les digo de nuevo, esto no termina aquí. Tenemos una esperanza bendita, como dice la Escritura. Estos ciclos de pesar, llanto, arrepentimiento, esto, hermanos, tiene un final glorioso. No será así siempre. Solamente en el estado final de gloria, el consuelo de Cristo va a ser completado. Él prometió consolación y nos ha dado consolación para recibirnos. Nos ha dado consolación para santificarnos y nos promete una consolación eterna donde todos estos ciclos de lágrimas y gozo, pesar, tristeza y luego alegría van a terminar con el consuelo perpetuo de Cristo. El ciclo de tristeza y gozo terminará, los días de lamento y felicidad terminarán, los días de pesar y de consuelo terminarán con ese consuelo eterno. Pablo dice, ahora tenemos las primicias del Espíritu. Lo que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas solamente son primicias, hay algo más glorioso. Dice Pablo, aún esperamos la adopción, porque en la esperanza fuimos salvos. Por esta razón las aflicciones de este tiempo presente no son comparables, dice la Escritura, con la gloria que ha de venir. Esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bienaventurado, hermanos, el que llora, porque sabe y conoce de aquel día, del consuelo perpetuo, el consuelo eterno. Vaya a la Escritura y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 21. Hay promesa de consuelo a los que tienen estas lágrimas bienaventuradas. Vamos a leer desde el verso 3 al 5. Dice la Escritura: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos.
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bienaventurados el creyente que llora. Dichoso es el creyente que llora, porque no habrá lágrimas en la eternidad. Será consolado por Dios. Sus aflicciones quedarán atrás como un recuerdo de esa redención. Hermanos, el cristiano sabe estas cosas. Cristo regresará y el pecado ya quedará completamente ausente de esta tierra. Los ciclos de llanto y gozo se romperán. Solamente quedará el dulce consuelo de nuestro Señor. El cristiano sabe, hermanos, que hay cielo nuevo y hay tierra nueva. Una tierra donde va a reinar eternamente la justicia. Sabe, hermanos, que solo entonces el pecado no existirá más. Así es que aquí lloramos con esperanza. Somos consolados y sabemos que nos pueden esperar más consolaciones, pero ponemos nuestra vista en aquel día. En el día que el Señor regrese y ya no haya más pecado, y dolor, y tristeza. El cristiano sabe, hermanos, que solo hasta ese día dejarán de tener esas lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las risas vacías no pueden satisfacer el alma. Tus entretenimientos, tus quehaceres no pueden hacer nada por ti. Quizás solamente te estén sedando, te estén aplicando solamente para sedarte y que no sientas ese dolor. No recibas esas cosas en tu vida. No te dejes inyectar, no te dejes sedar por los consuelos de este mundo, hermano, y ve a Cristo mejor. Ve, acude al gran Consolador y llora. Si has de llorar, llora en su presencia, llora delante de Él, y Él te promete verdadera consolación para tu alma, hermanos. Tus quehaceres nunca ni diversiones podrán satisfacer tu corazón. Quizá te va a ayudar por un tiempo. Es que ahora ya no pienso tanto en mi dolor porque ahora estoy tan ocupado haciendo estas cosas y eso me ha ayudado. Sí, por un tiempo. Pero tu alma necesita recibir la consolación que solamente Dios puede dar. Amén. Y tienes la esperanza de la consolación eterna. Ruego por aquellos distraídos, por aquellos que están distraídos, que se olvidan y dicen, han recibido la medicina del mundo y están sedados. Simplemente se olvidan de que hay que trabajar aquí adentro. Aquellos cristianos que se olvidan de que hay un trabajo que hay que hacer. Santifícate. Tienes que ser santificado. Están trabajando en las cosas de este mundo, pero se han olvidado. El llamado del creyente es glorificar a Dios. Y eso se hace con la obra continua del Espíritu Santo santificándonos. Despierta, despierta. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que Él nos concede el arrepentimiento y el consuelo que solo Él puede dar. Bienaventurados los pobres de espíritu, serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es bienaventurado el confesar nuestros pecados y hallar el... Vamos a